Hola, hoy vamos a seguir formulando nuestro proyecto de investigación. Ya hemos pasado toda esa etapa de propuesta, ahora estamos enfocados en el proyecto que tiene 4 elementos básicos que son el problema de investigación, los tópicos del marco teórico, la metodología y los recursos. Enfocándonos específicamente en lo que es la metodología, vamos a analizar el tema de universo y muestra. Entonces vamos a saber cómo vamos a trabajar con una muestra sobre la cual vamos a realizar la experimentación que hemos planeado o la observación necesaria para el desarrollo de nuestro proyecto. En ese sentido, lo primero que hay que aclarar es que son sinónimos, población o universo. Entonces podemos trabajar el mismo nombre. Algunos artículos lo trabajan como población, otros lo trabajan como universo. ¿Qué es? ¿A qué hace referencia? Un conjunto de elementos, personas, eventos, objetos que tienen una característica común. Si son hombres o humanos, pues son todos humanos, hombres y mujeres. Si por el contrario nuestro universo es solamente de los hombres, serán solamente los hombres nuestro universo, o si nuestro universo son solamente los hombres que están entre los 20 y 30 años, entonces nuestra población será solamente los hombres entre los 20 y los 30 años. Entonces, de una misma característica que son los humanos que parecerían ser un universo, podemos que encontrar dentro de ellos hay diferentes universos, cada uno comparten características en común. En ese orden de ideas, nuestro universo o población puede ser finito como infinito, pero cuando hablamos de una población finita, lo que queremos decir es que nosotros como investigadores somos capaces de acceder a todos y cada uno de los elementos de dicha población o universo. Ejemplo, si vamos a trabajar con un universo de estudiantes universitarios de una universidad X que tiene 12.353 estudiantes y podemos acceder a la información de los 12.353 estudiantes, entonces estamos hablando de una población finita. Sin embargo, si vivimos en un país de 50 millones de habitantes, es muy difícil que podamos acceder a la información o a encuestar a los 50 millones de habitantes. Por lo tanto, en ese sentido, nuestra población será infinita. Así conozcamos un número, así sea cuantificable, el no tener acceso a cada uno de los elementos de nuestra población o universo la convierten en una población infinita. De acuerdo a esto, tenemos lo que es una muestra. La muestra es un subconjunto o una parte de esta población. Lo importante es que como estamos trabajando en una investigación, los resultados que nosotros tengamos con respecto a la muestra sean generalizables a toda la población. Es decir, lo que nosotros vimos en esa muestra es lo que va a pasar si hubiéramos hecho el mismo experimento con toda la población en los mismos porcentajes de nuestros resultados. En ese orden de ideas, lo importante es que para que esos resultados sean generalizables, nosotros seamos capaces de seleccionar adecuadamente la muestra. De lo contrario, se convierte en una muestra sesgada cuyos resultados solo aplicarían para determinada muestra. Me explico. Si estamos trabajando con una población en una región donde convive un grupo de indígenas, un grupo afrodescendiente y un grupo mestizo, sí, tenemos 3 grupos diferentes y queremos investigar acerca de las tendencias religiosas de toda la población que está compuesta por esos 3 grupos, pero solo escogemos
el grupo de indígenas, entonces nuestros resultados no son generalizables a toda la población. ¿Por qué? Porque no seleccionamos correctamente la muestra. Para realizar una correcta selección de la muestra, podemos trabajarlo de dos maneras. La primera es una muestra probabilística y la segunda es una muestra no probabilística, siendo la muestra probabilística la más confiable y obviamente la más científica. ¿Cuál es el objetivo de escoger una muestra de manera probabilística? Como lo dijimos anteriormente, lo que buscamos es generalizar los resultados a toda una población. Por lo tanto, cada uno de los individuos de la población debe de tener la misma probabilidad de ser elegido. Y de esta forma aseguramos que al elegir de manera aleatoria a un individuo, las mediciones serán las mismas que si tuviéramos todos los elementos de la población o universo. Desde el punto de vista probabilístico, lo que debemos hacer es seleccionar la muestra utilizando una ecuación. Voy a regresarme un poquito y voy a decir algo que se me olvidó y corresponde a que la población universo se representa con una letra n mayúscula, mientras que la muestra se representa con la letra n minúscula. Muy bien. Para hacer la selección de la muestra, nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula, en donde n es igual a z al cuadrado por p por q por n sobre e al cuadrado por n más z al cuadrado por p por q. ¿Qué significa? Que la muestra viene a ser igual a un nivel de confianza, a un coeficiente de confianza en este caso, elevado al cuadrado, que se multiplica por la probabilidad de éxito y que se multiplica por la probabilidad del fracaso. O sea, estadísticamente la probabilidad de éxito es del 50%, y si tenemos 1 menos el 50% o el 100% menos el 50%, lo que vamos a tener es que la probabilidad de fracaso es también del 50%, multiplicado por la población sobre el error al cuadrado multiplicado por todos los elementos de la población más el coeficiente de confianza elevado al cuadrado multiplicado por la probabilidad de éxito multiplicada por la probabilidad de fracaso. Esto pues no es una clase de estadística de probabilidad, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente tenemos que de cierta forma dar una pequeña explicación de lo que significa o cómo se calcula la muestra. Muy bien. En este sentido, cuando nosotros realizamos un sondeo en una población, vamos a asumir que es algo que generalmente siempre ocurre, que la distribución de las respuestas o los resultados corresponden a una distribución normal o gaussiana, que es la que vemos en esta figura que hemos extraído de la Sociedad Argentina de Cardiología. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es una distribución acampanada que es simétrica, que es unimodal y que tiene media y mediana similares. Es decir, que todos los datos están agrupando cercano a la media, ¿sí? Cercano a la mitad. Y en este sentido, la media más o menos 1 del desvío estándar en una distribución normal va a agrupar el 68% de las observaciones.
Entonces ahí tenemos el 68% de las observaciones. Entonces aparece ese porcentaje de 68% que se convierte en realidad en nuestro beta, que es el nivel de confianza. Ojo, la fórmula no tiene un beta, no tiene un nivel de confianza, tiene un zeta, que es un coeficiente de confianza, que lo vamos a trabajar más adelante. De momento sabemos que tenemos el 68% de probabilidad de que un individuo de tener las observaciones correctas, ¿sí? Si tenemos un desvío de la media más 1. Ahora, si tenemos la media más o menos un 1.96 de la desviación estándar, ¿sí? 1.96 multiplicado por la desviación estándar, lo que vamos a tener nosotros es un 95% de nivel de confianza. Y si vamos a trabajar con la media más o menos 2.58 de la desviación estándar, lo que nosotros vamos es a agrupar o vamos a ser capaces de tener el 99% de todas las observaciones, que es un nivel de confianza muy alto y que nos permite a nosotros generalizar que lo que hagamos con la muestra es generalizable para el 99%, digamos, en este caso podría ser de las observaciones que hemos tenido con la población. El cálculo del coeficiente de confianza, porque la fórmula no permite ingresar el nivel de confianza, sino que necesita un nivel de confianza, entonces para el cálculo del nivel de confianza, nosotros lo que vamos a tener es la medición restada por la media dividido entre la desviación estándar, y de esa forma nosotros podemos obtener nuestro, eh, nuestro coeficiente de confianza. Generalmente nosotros lo que usamos es un nivel de confianza del 90%, y ese nivel de confianza del 90% implica un coeficiente de confianza de 1.65 o un nivel de confianza del 95%, que significa un coeficiente de 1.96 o un nivel de confianza del 99%, que implica un coeficiente de confianza del 2.57. Y lo vamos a trabajar en la fórmula. Sin embargo, nosotros sabemos que P y Q es una constante, cada uno vale 0.5. Si hacemos la multiplicación de 0.5 por 0.5, nos va a dar en el numerador 0.25 y en el segundo término del denominador 0.25. Si hacemos la división de todo, cancelamos el 0.25, nos queda en el primer término del denominador un 1 sobre 0.1 1 sobre 0.25, lo cual quiere decir que es un 4. ¿Sí? Y de esa forma llegamos a una fórmula más simplificada para el cálculo de la muestra, en donde la muestra va a ser igual al coeficiente de confianza elevado al cuadrado por todos los elementos de la población sobre 4 por el error estimado al cuadrado más el nivel de confianza al cuadrado. Estos diapositivas que tomo en azul son extraídas del libro de investigación cuantitativa del ingeniero Armando Quijano. Nuevamente, cuando nosotros tenemos acá nuestro tamaño de la muestra, o ya tenemos la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra probabilística, podemos hacer lo siguiente. Si nosotros queremos que el error sea 0, simplemente reemplazamos 0 en el error y nos queda la fórmula de la muestra, que es igual a el coeficiente de confianza al cuadrado por la población sobre el coeficiente de confianza al cuadrado. Cancelamos los coeficientes de confianza y para un error igual a 0, el tamaño de la muestra es igual a todos los elementos de la población. Es decir, que la única forma de tener unos resultados 100% confiables es que yo utilice a toda la población y tenga datos de toda la población. Esto se llama censo. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a mirar un ejemplo muy sencillo, en donde
se nos pide calcular el tamaño de una muestra de una población de 5.860 personas y considerar los niveles de confianza del 99%, 95%, 90% y errores de 3, 4, 5, 6 y 7%. Lo que he hecho acá es simplemente un trabajo en Excel en donde a partir de cualquiera de los coeficientes de los niveles de confianza, calculo los coeficientes de confianza, que ya los tenemos para el 90% 1.65, 95 1.96 y 99 2.57, se ingresan en esta fórmula y se calcula una muestra. Esa muestra nos genera un número que está fraccionado, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer siempre es hacer un redondeo hacia arriba. Es decir, así nos dé 1397.2, que en un redondeo normal sería 1397, nosotros lo vamos a hacer el redondeo hacia arriba y nos va a dar 1398. ¿Qué significa? Que si yo tengo una población de 5.860 individuos y voy a realizar un proceso investigativo con un nivel de confianza del 99% y un error del 3%, voy a necesitar una muestra de 1398. Entre menor sea mi error y entre mayor sea mi nivel de confianza, más grande va a ser la muestra. Obviamente, eso es muy bueno en el sentido de los resultados, pero también puede ser muy costoso en cuanto a recursos. Si yo voy a hacer una prueba, en este caso, que puede ser explorar o trabajar con una vacuna, lo que tendría que tener es 1.398 vacunas. Si yo lo que voy a hacer es una encuesta, tendría que tener 1.398 encuestas. Entonces, para hacer esas 1.398 encuestas, muy probablemente voy a necesitar más tiempo, voy a necesitar más gente. En ese sentido, vamos a escoger el nivel de confianza y el margen de error que más se amolde a la medida de nuestras posibilidades. En teoría, podemos generar resultados similares, pero eso ya nos lo entrega, es nuestro proceso de investigación. Por ejemplo, para un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 5%, vamos a tener que trabajar con 361 individuos. En ese sentido, dentro de la metodología que estamos trabajando, tiene que quedar muy claro como ficha técnica que para esta investigación que realizamos, cuál fue el nivel de confianza y cuál fue el porcentaje de error. Un ejemplo muy claro de esto es lo que vemos cuando se realizan encuestas. Encuestas de quién va a ser el próximo presidente, encuestas de cuál es la percepción que se tiene acerca de una política, encuestas de qué es lo que pretenden o busca un ciudadano para sentirse mejor o cómo se siente con su condición de vida, ¿cierto? En ese orden de ideas, dentro de la ficha técnica, se debe decir que para esa encuesta que se realizó, entonces ellos siempre dicen que se tiene un nivel de confianza y un error en el muestreo. Otra de las situaciones que se puede ver es que muy probablemente cada uno de los elementos de la muestra está diferenciado, es decir, si tenemos una muestra de habitantes, lo podemos diferenciar bien sea por género, hombres y mujeres, o por rangos de edades, entre 0 y 20 años, entre 20 y 40 años, entre 40 y 60 años, entre 60 y 80 años, o más de 80. O por estratos, estrato 0, estrato 1, 2, 3, 4, 5 o 6. O por nivel de estudios, no bachiller, bachiller, pregrado, posgrado especialización, posgrado maestría, posgrado doctorado. Cuando nosotros queremos realizar ese tipo de muestras, es algo que veremos en otra sección que se conoce como la muestra probabilística estratificada. El otro elemento que es muy común en proyectos como los que se realizan en la parte de ingeniería es seleccionar una muestra no probabilística, es decir, no vamos a utilizar
la probabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos hacer esa selección. Porque es muy difícil, por ejemplo, que todos los miembros participen en el estudio. Me explico. Si vamos a desarrollar un sistema de control sobre un cultivo de lechugas, podríamos decir que el universo es todo el cultivo de lechugas y no vamos a escoger al azar todas las lechugas que se están haciendo en el mundo por una sencilla razón y que corresponde a que solamente tenemos acceso generalmente a uno de los cultivos. Por lo tanto, nuestro sistema de control va a ser en este cultivo. Sin embargo, podemos generalizar los resultados del sistema de control a toda la población si desde nuestra lógica podemos entender que el sistema de control como tal no va a variar dependiendo de donde se lo ubique. En este sentido, si quiero, esto puede no ser tan claro, pero acordémonos que tenemos nuestro proceso de investigación centrado más que en el cultivo en nuestro sistema de control. Por lo tanto, en este caso, nuestra muestra es nuestro sistema de control. Y para este caso, nuestra muestra y nuestro universo es lo mismo. Tenemos un universo que es el sistema de control, porque solo sobre ese control es el que nosotros vamos a investigar, conocer, que puede ser en este caso su tiempo de respuesta o su eficacia en el control de la humedad. ¿Sí? Teniendo en cuenta que lo que nos interesa es la respuesta de nuestro sistema de control, nuestro universo es nuestro sistema de control y por lo tanto nuestra muestra también es nuestro sistema de control. En ese sentido, todo lo que estemos trabajando como objeto de investigación va a ser muy fácil identificarlo como si fuera nuestra muestra. Muchísimas gracias y nos vemos para las siguientes diapositivas.